queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es en el nombre del Señor Jesucristo un grandísimo privilegio poder comentar en esta ocasión la lección número 6, titulada Más testimonios acerca de Jesús. Vamos a revisar nuevamente el testimonio de Juan el Bautista en una segunda parte. Al mismo tiempo vamos a analizar el testimonio que el mismo Padre ofrece acerca del Hijo. Al mismo tiempo revisaremos el testimonio que los discípulos desertores de Juan capítulo número 6, parte final, nos presentan, y el testimonio de la multitud de Juan capítulo número 7 a partir del versículo número 37. Así que tenemos mucho material y en el nombre del Señor, antes de dedicarnos a comentar cada texto, queremos recordar nuestros dos complementos. Número 1, nuestro repaso o bosquejo escrito, donde las principales ideas de este comentario se resumen, y el enlace de descarga quedará para ustedes en la descripción de este video y en los comentarios del mismo, para que usted lo tenga descargado a la hora de utilizarlo, bien sea en su lección o bien sea en el proceso de aprendizaje para la clase del día sábado. Junto con esto, tenemos también nuestro comentario al texto bíblico en su versión totalmente en vivo, que realizamos cada día de sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Así que acompáñenos en el nombre del Señor para crecer juntos contemplando a Cristo, nuestro Señor. Ahora sí, vamos entonces a orar y nos dedicamos al comentario de la palabra de Dios. Oramos juntos. Nuestro bendito, santo, perfecto y justo Padre Celestial, Santo Dios, es en el nombre de Cristo y solo en virtud de sus méritos que venimos delante de ti, Señor, para pedirte el cumplimiento de tu promesa, de enviar tu Santo Espíritu, Señor, para que nos guíe al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Toma nuestras mentes, nuestros corazones, levanta nuestras miradas y muéstranos a Cristo, lleno de gloria, en la hermosura de su santidad, para que al verle, su vida, Señor, nos haga nacer de nuevo. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a proyectar nuestro primer texto bíblico, que se encuentra en Juan capítulo número 3, versículo 25 en adelante. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que los discípulos de Juan pareciera que no se dan cuenta que al acercarse al Bautista con la finalidad de preguntar y de señalarle el hecho de que Cristo, aquel a quien él había preparado el camino, aquel a quien el Bautista había señalado, estaba ahora bautizando más discípulos que el propio Juan Bautista. Esto parece que los discípulos no se dan cuenta, pero era una estrategia satánica de introducir en el corazón de Juan celos por el mismo Jesucristo. Sin embargo, la respuesta de Juan es maravillosa y vamos a analizarla. Juan 3, 25 en adelante. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo.
Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Qué testimonio tan maravilloso. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿No es exactamente eso, mis amigos, lo que Cristo quiere lograr en nosotros? ¿No es exactamente ese el plan de Dios para nosotros? Que nuestro yo pueda morir, que nuestro yo pueda ser humillado en el polvo de la tierra, y allí en el polvo de la tierra nuestra mirada sea levantada para contemplar a aquel que sí es capaz de hacer lo que para nosotros es imposible. Cristo es el enviado del Padre para atraer la mirada de todos. Él lo dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo es entonces el objeto de contemplación del pensamiento, para que el yo pueda menguar, para que el yo pueda ser destronado del trono del corazón y allí en el polvo de la tierra Cristo sea nuestra única esperanza. Cristo, lo mejor, lo único, Cristo a cada paso del camino, al comienzo, al final y en todo paso del camino. Y esto Juan el Bautista lo entendió bien. No se trataba su vida de hacer discípulos y congregarlos alrededor de su personalidad. Su misión de vida se encontraba en señalar el camino para que todos fueran a Cristo. Y por eso se compara con el amigo del novio, que se goza, es decir, está al lado de la esposa, la conduce, la protege. En la ceremonia ritual de matrimonio está primero con ella hasta que se escucha la voz del esposo y entonces, estando allí paradito al lado de la esposa, la entrega a su amigo. Y por tanto, mientras está al lado de la esposa, se goza en la expectativa de que aparecerá el novio, aparecerá el esposo, y cuando escucha la voz del esposo, se goza juntamente con la novia de que llegó el esposo. No tiene deseos allí de quedarse con la muchacha, de quedarse con la novia. No, su gozo es que llegando el novio pueda entregar a su amigo, a su amada. Y eso es exactamente lo que está haciendo Juan el Bautista aquí. Él vino para preparar el camino, de manera que cuando Cristo apareció, su misión estaba cumplida. Su misión era haber preparado discípulos en el arrepentimiento de obras muertas, en el arrepentimiento de toda condición de la cual los líderes religiosos no querían arrepentirse. Pero saliendo al Jordán, los discípulos de Juan se prepararon para ver la gloria de Dios que se manifestaría allí, precisamente en ocasión en la que Juan Bautista bautizaba a Cristo Jesús, para que juntamente con el Padre se diera testimonio de que Él era aquel de quien Juan había hablado diciendo, el que viene después de mí, del cual yo no soy digno siquiera de desatar la correa de su calzado. Él es antes de mí, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor.
Y aquí hay un ejemplo, mis amigos, no solamente de humildad. Aquí hay un ejemplo de absoluta aceptación de la voluntad de Dios. Porque si te fijas, la vida de Juan fue una vida entera de preparación, una vida entera de disciplina, una vida entera de abnegación para un ministerio que pudiésemos considerar suficientemente corto. Su vida era prepararse para señalar a Cristo cuando Cristo fuese manifestado. Y luego de su manifestación, pareciera que todo el foco va hacia Cristo hasta el punto en que Juan se le permite ser encarcelado. Y según el espíritu de profecía, en aquella mazmorra, los demonios le susurraban al oído diciendo que aquel a quien él había señalado aparentemente no le importaba mucho. No le importaba mucho que su mensajero precursor estuviese allí a punto de ser muerto en una mazmorra, en una cárcel. Por esa razón, mis amigos, nosotros necesitamos aprender la lección de renunciamiento propio al pie de la cruz. Y nada puede hacernos renunciar al yo, ni a las expectativas de ganancia o interés personal, sino la contemplación de Cristo que humilla al yo y saca la rebelión del corazón, para dejarnos en cambio con un amor que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo que es depositado en nuestros corazones para que le amemos y le amemos tanto que menospreciemos nuestras vidas. Solo el poder del amor puede hacer eso en el corazón. Vamos a seguir a Juan capítulo número 1, versículo 32 en adelante. Porque aquí nosotros vamos a mirar otro testimonio de Juan el Bautista señalando a Cristo como el Cordero de Dios. Vamos a leerlo. Juan capítulo número 1 y vamos a leer desde el versículo número 29 en adelante para tener mejor contexto. Dice la palabra de Dios de esta manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, para esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y nuevamente, versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué significa? Debiéramos preguntarnos en primer lugar, ¿qué significa el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué significa eso? A ver, aquí hay algo muy importante. Y es que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hace alusión a aquello que sucedía en el santuario terrenal y que desde la época de los patriarcas, desde la época de la caída de Adán, representaba el plan de la salvación. ¿Y cuál era ese rito en donde se concentraba la enseñanza sobre el plan de la salvación? El derramamiento de sangre de la víctima, es decir, del cordero o del animal
de sacrificio. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos comprender qué significa el derramamiento de sangre. La palabra de Dios dice en Romanos, capítulo número 3, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. La palabra debiera ser en realidad traducida como propiciatorio. Cristo fue puesto por el Padre como propiciatorio, porque allí, en el propiciatorio, se manifestaba la gloria de Dios, su misma presencia, la santa Shekinah, y allí, encima del propiciatorio, alcanzaba la sangre una vez al año para purificar el santuario de toda impureza, iniquidad o pecado, rebelión de los hijos de Israel. La sangre tenía el valor de congregar en un mismo sitio la presencia de Dios y la del adorador representado en la sangre de la víctima, haciendo que allí sobre el propiciatorio se encontrara la humanidad y la divinidad. Pero fíjate cómo la humanidad está representada. La humanidad está representada por sangre en la persona del sumo sacerdote, por supuesto, que la lleva. De manera que Cristo es realmente nuestro sustituto. Su muerte es muerte ocurrida en nuestro lugar. Él murió y en su muerte el pecado de la humanidad fue condenado. Allí, en su carne, fue condenado el pecado con la finalidad de que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La pregunta es, ¿cómo se cumple ahora la justicia de la ley en nosotros? Ok, aquí está el punto. La sangre, que significa muerte de la víctima, según Levítico 17, versículo 11, también significa la vida del alma. La vida del alma en la sangre está, y para eso Dios el Señor te la ha dado para hacer expiación. Eso es lo que dice Levítico 17, versículo número 11. Entonces el punto es que la misma sangre que significa muerte, Cristo tuvo que morir para que el pecado fuese condenado en su carne. La misma sangre que significa muerte significa al mismo tiempo vida. Y aquí está el punto. ¿La vida de quién? La vida de Cristo. La vida de Cristo, que está representada en la sangre, obra, por tanto, limpieza de pecado y tiene la capacidad de quitar el pecado. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero atención, no solamente esta sangre que representa la vida del Hijo quita el pecado de los registros celestiales para darnos un buen y legal estatus delante de Dios, sino que la sangre del pacto eterno, la sangre del Hijo que representa su propia vida, que viene a morar en nosotros y hace habitación en nosotros, su vida en la carne ahora se encarga de quitar el pecado de la conciencia, Hebreos 9, versículo 14, para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 13, versículos 20-21, para que la sangre del pacto eterno nos haga aptos en toda obra buena, a fin de que hagáis su voluntad. ¿Cómo? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. De manera que este quitar el pecado del mundo implica al mismo tiempo la restauración
del estatus correcto, adecuado, bueno delante del cielo, limpiando nuestros registros, y al mismo tiempo su vida, que está representada en la sangre, limpia la vida interior del hombre para hacernos habilitados, capaces o aptos para toda buena obra, haciendo su voluntad Él en nosotros. Su vida, de la misma manera en que Él vivió en la carne, en toda obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, esa vida que ahora se vive en nosotros lucha y vence la tentación, pues Él es más poderoso que la tentación, y juntamente con la tentación ha dado la salida. Su vida en nuestra carne, Cristo la esperanza de gloria, su vida limpiando, su vida habilitando, Él nos da el poder y en su vida se encuentra la victoria. Por eso dice Romanos capítulo número 5 y el versículo número 10 lo siguiente. Vamos a proyectarlo rápidamente. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y muerte significa, en el paralelo con el versículo 9, en su sangre es igual a muerte. Ahora fíjate, mucho más, estando reconciliados, nota, seremos salvos por su vida. Y esto es una maravilla, porque nos habla entonces de la obra de Cristo realizada desde el lugar santísimo del santuario celestial para llevar a cabo la restauración, la limpieza, la total purificación de nuestras conciencias por medio de su vida que se vive en nosotros. Ahora bien, vamos entonces a mirar el testimonio del Padre que se encuentra en Juan capítulo número 5, o que es referido en Juan capítulo número 5 y desde el versículo número 35, versículo número 35. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios de esta manera. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Está hablando aquí de Juan el Bautista. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Ahora fíjate, aquí por un lado está el testimonio del Padre por medio de las obras. Ahora fíjate, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras. También se puede leer escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí entonces está el mensaje del Padre. Fíjate, el mensaje del Padre en un primer momento se envía por medio de Juan, ¿ok? Luego, en un segundo momento, Cristo, al hacer las obras que hace, da testimonio de que el Padre lo ha enviado. Así que en un segundo momento, el Padre testifica acerca del Hijo por medio de las señales que el Hijo hace. Y es lo que, por ejemplo, Nicodemo reconoció. Nicodemo dijo, nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. Entonces, en un segundo momento, el Padre da testimonio del Hijo por medio de las obras que le permite al Hijo hacer. Y esto es muy importante,
Porque cuando lleguemos a Juan capítulo 14, versículo número 10, Jesucristo va a decir que Él por sí mismo no hace nada, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto es muy importante porque nos muestra entonces cómo por medio de Cristo el Padre que moraba hacía las obras, dándonos testimonio con esto de que para todo aquel que crea en Él, y eso es lo que Jesucristo va a decir en el versículo número 13 de Juan 14, mayores cosas, mayores obras que esta también hará. ¿Por qué? Porque Cristo iba al Padre y entonces así garantizaba que el Padre y el Hijo fuesen glorificados en sus discípulos. Pero en un tercer momento, según Juan capítulo número 5, el mismo Padre hablaría acerca del Hijo. Y aquí está la pregunta. ¿A qué está haciendo referencia Jesús cuando dice que el mismo Padre ha hablado? Sin embargo, ellos no tienen su palabra morando en ellos. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Ok, probablemente Jesús está haciendo una doble alusión. En primer lugar, Jesús está haciendo referencia a la voz del cielo que se escuchó en ocasión de su bautismo. En primer lugar. Y en segundo lugar, pero no menos importante, Jesús claramente está haciendo una alusión a lo que las Sagradas Escrituras hacen en relación con Él. Las Sagradas Escrituras son la voz del Padre que da testimonio acerca del Hijo. ¿Y cuál de las dos voces es más importante o es más genuina o es más real? ¿La voz del cielo escuchada en ocasión de su bautismo o la voz del Padre del cielo hablando a través de las Sagradas Escrituras y testificando acerca del Hijo? ¿Cuál de las dos es más genuina, importante, veraz, certera? No hay diferencia. Las dos son exactamente lo mismo. Por eso, en ocasión de su tentación, Jesucristo, en vez de decirle a Satanás, oye, yo acabo de oír con mis propios oídos que soy el Hijo de Dios. Por tanto, lo que estás diciendo no tiene sentido porque niega el testimonio que yo con mis oídos acabo de escuchar hace unos días en el Jordán. Jesús no dijo eso. Jesús le dijo al diablo, escrito está, elevando la autoridad de las Sagradas Escrituras, la misma que usted y yo tenemos en la mano, la misma que Jesucristo podía citar, porque estaba citando Deuteronomio capítulo 8. Elevando la autoridad de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios escrita, al mismo nivel de la misma palabra que fue oída desde el cielo en ocasión de su bautismo. La palabra de Dios escrita, por tanto, es de igual carácter, naturaleza, autoridad, poder y eficacia que la palabra que los oídos de Cristo escucharon en ocasión de su bautismo. Y esta palabra puede venir a morar en nosotros cuando la creemos, la recibimos por fe y la atesoramos en el corazón. Por eso dice, y no tenéis su palabra morando en vosotros. Es la promesa de Juan capítulo 14, versículo número 23. Al que guarde mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. La palabra trae la morada del Dios Altísimo al corazón para que morando allí seamos nosotros un templo vivo para la gloria de su nombre, edificado por el Espíritu de Dios. Esto es una maravilla. Y la razón por la cual los fariseos con los cuales Jesús está discutiendo aquí no creen la palabra, no creen a Cristo, a quien la palabra por medio del Padre está señalando, es porque la palabra del Padre por medio de las Escrituras no había logrado tener morada en sus corazones. Y alguien podría decir, pero ¿cómo no? Si esta gente se sabía la Biblia de memoria. Sí, se sabía la Biblia de memoria.
Pero la Biblia era subordinada a la autoridad humana de quienes la interpretaban como los maestros de Israel, interpretándola y recitándola buscando su propia gloria. Por eso Jesús le va a decir a ellos, mira, ustedes buscan su propia gloria, por eso no creen en mí. Pero cuando la palabra es leída y la razón, la vida se humilla delante de esa palabra y la revelación se reconoce por encima de mi autoridad, de mi criterio, y yo le pido a Dios que me ayude a vivir en conformidad con esa palabra, entonces su palabra tiene morada en nosotros, y los que son del Espíritu de Dios por causa de ese oír la palabra, entonces son llevados a Cristo en el plan de la salvación. Y eso es, por ejemplo, lo que nos dice la página 40 del Deseado de todas las gentes, donde la mensajera del Señor nos dice que los que estaban oyendo la voz del Espíritu Santo fueron atraídos a Cristo. Pero los que no estaban oyendo la voz del Espíritu de Dios, sino que se adoraban a sí mismos, rechazaron a Cristo cuando se les manifestó. Por eso, mis amigos, es demasiado importante que todo rayo de luz que la providencia envía para nosotros por medio de su palabra, de su espíritu, de algún mensaje, de algún predicador, de algún llamado, es importantísimo no desecharlo, porque todo rechazo de un rayo de luz, por minúsculo que sea, endurece el corazón y hace que el próximo rayo de luz sea más difícil de aceptar. Sigamos entonces ahora con Juan capítulo número 6 y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 51. ¿Qué es lo que Cristo nos está diciendo aquí? Mira lo que Cristo nos dice. Versículo número 51. La palabra de Dios dice de la siguiente manera para nosotros. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata el comer la sangre de Cristo, comer su carne? ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que Cristo nos está tratando de decir? Fíjate, la mejor forma de entenderlo es prestar atención a cómo esta conversación llega a su fin, donde Cristo aclara para sus discípulos cuál es el sentido de comer su carne y beber su sangre, para tener vida y vida eterna. Esto no es otra cosa que participar de la vida eterna que estaba con el Padre, que se nos manifestó en Cristo y que ha de participar aquel que participa de Cristo. La pregunta es, ¿cómo participo de Cristo? ¿Cómo me puedo apropiar de Cristo? ¿Cómo puedo hacer que Cristo sea lo que el pan es para quien lo come? ¿Cómo puedo hacer eso? Aquí está la respuesta. La respuesta está a partir del versículo número 60. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. Y ahora escucha lo que va a decir aquí. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son
vida. Y ahora fíjate cómo termina la conversación. Mira esto, atención, versículo número 67, Jesús pregunta a sus discípulos. Jesús entonces dijo a los 12, atención, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y ahora mira la respuesta de Pedro. Pedro iluminado por el cielo. Mira lo que dice. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo puedo entonces participar de Cristo para que Cristo sea para mí lo que es el pan para mi vida? ¿Cómo puedo yo participar de Cristo? Por su palabra. Cuando yo como palabra, cuando yo medito la palabra, cuando yo permito que la palabra entre en contacto con mi conciencia, con mi imaginación, con mi corazón, guardo sus dichos, el aliento de su boca es para mí medicina, comida, bebida. Cuando yo guardo esas palabras en mi mente, las memorizo, las repito, les doy mi voluntad, mi conciencia, mi mente se concentra en ella. Entonces, esa bendita palabra vivifica mi vida por medio de la vida de Dios que va en su palabra. La vida de Dios, el carácter de Dios va en su palabra. Y cuando la palabra entra en contacto con mi vida interior, con mi conciencia, con mi corazón, con mi imaginación, entonces yo soy nacido de nuevo por el poder, por el Espíritu, por la vida de Dios que va en esa palabra. Y el milagro de la resurrección ocurre en mí, que soy así vivificado a una vida nueva, vida que viene enteramente de lo alto, vida que es de Dios y que se engendra aquí adentro para hacerme nacer a una nueva vida. A la vida eterna, a la vida abundante, a la vida de verdad, a la vida que no nos deja tener sed jamás, que no nos deja tener hambre, que no nos deja más andar en tinieblas. La vida de Dios que se engendra en nosotros por medio de la contemplación de esa bendita palabra que nos muestra a Cristo, y al contemplarlo, entonces nos trae su propia vida en nosotros. De eso se trata. Y ahora vamos entonces a concluir con Juan capítulo número 7. Porque en Juan capítulo número 7, a partir del versículo número 37, nuevamente esta metáfora de vida va a aparecer. Pero ya no con alimento sólido, comida, pan, sino con el agua. La imagen es exactamente diseñada para expresar el mismo propósito. Sin embargo, el agua de vida evoca la promesa, por ejemplo, de Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, en donde Dios iba a esparcir agua sobre su pueblo. Y como la vida en el desierto florece por medio del agua, así una nueva vida florece cuando se recibe al Espíritu que transforma el corazón de piedra en corazón de carne. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué se transforma el corazón de piedra a carne? ¿Para qué? Para que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 27. Y haré que andéis en mis estatutos. Y haré. ¿Quién lo hace? ¿Quién es el responsable? ¿Quién toma esa responsabilidad de prometer que nosotros seremos hechos obedientes? ¿Quién lo promete? Lo promete Él. Yo le creo a su promesa. Y el que pone el Espíritu sobre un valle de huesos secos y el hueso seco se transforma en una vida,
la misma fuerza, poder, eficacia del Espíritu Santo hace que mi vida, de ser un hueso seco, en desobediencia, en muerte espiritual, en hábitos pecaminosos, ese hueso seco de mi vida se transforma en verdadera vida cuando el Espíritu me resucita y me vivifica para que ande en sus mandamientos. Y esa es la misma imagen de Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante. Mira lo que va a decir aquí el texto anterior. Juan, adelante, vamos a colocarlo. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién es el agua viva? Mira, el agua viva es la que Cristo mismo representa. Cristo es el agua viva que hay que venir y beber, y cuando lo bebemos, cuando participamos de su vida, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora mira, ¿de qué está hablando Jesús aquí? ¿De qué es lo que está hablando? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y mis amigos, lo que sigue a partir de aquí es sencillamente el testimonio confuso de quien no comprende verdaderamente la identidad de Jesús. Es el Cristo. No es el Cristo, es el profeta. ¿De dónde tenía que venir? De Belén, de la tribu de Judá, y así sucesivamente, hasta que llegan los alguaciles del templo que habían sido enviados a Cristo para prenderle y traerle, y dicen lo siguiente, fíjate, porque aquí el versículo 39 nos acaba de decir que hablando del agua viva, Jesús se estaba refiriendo al Espíritu. Ok. Excelente, el Espíritu que viene cuando Cristo es glorificado para darnos vida y vida de verdad, como Ezequiel 36, como Ezequiel 37, una vida que ande en los mandamientos de Dios. Y la pregunta es, ¿y cómo? ¿Cómo se recibe eso? ¿Cómo participo de ese Espíritu que viene y me resucita a una vida nueva? ¿Cómo? Fíjate, los alguaciles han dado en el clavo, los alguaciles han dicho qué es lo que había que hacer. ¿Cómo participo yo de esa vida? ¿Cómo me lleno yo de ese espíritu, de esa agua viva? Mira esto. Vamos a leer el versículo 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Mira la respuesta. Versículo número 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Se dan cuenta lo que aquí nos está diciendo la palabra? Jamás ha hablado hombre alguno como este hombre. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el secreto? Pedro lo había dicho ya en el capítulo anterior. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jamás ha hablado hombre alguno como este. ¿Dónde está el poder? ¿En qué reside el poder? En la palabra. Mis amigos, por eso la palabra de Dios, es la que engendra vida. La vida de Dios que estaba en la palabra es la luz de los hombres. Por tanto, hay que ver la palabra. ¿Y cómo la veo? Permitiendo que la palabra, que el Evangelio, me muestre a Cristo. Pero debe hacerlo de manera individual. Cristo te debe ser mostrado de manera individual por medio de la palabra.
No puedes sustituirlo por una serie, por una película, no puedes sustituirlo por el predicador que te intenta mostrar a Cristo elevándolo delante de tus ojos. No, nada lo puedes sustituir. Deja que la palabra te muestre a Cristo. Permite que la imaginación se espacíe en su vida punto por punto. Y cuando le veas en su palabra, entonces la vida de Dios que viene enteramente de lo alto, la vida eterna, la vida poderosa de Dios, engendra en ti una nueva vida. Vida de verdad, vida abundante, la vida que se encarga, o mejor dicho, la vida que se trata de andar en todo camino de Dios, en todo mandamiento de Dios, pues es una vida con nuevos deseos, nuevos fines, nuevas intenciones, nuevos pensamientos. La mente y el corazón son creadas de nuevo a la imagen de aquel que nos ha hecho nacer, y la ley de Dios queda grabada en el corazón, y podemos decir juntamente con Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esa es la vida que viene de lo alto. Esa es la vida de Dios que se nos manifestó y a través de su palabra nos es accesible. Por tanto, mis amigos, cedamos ante esa palabra. Dejemos que esa palabra se cumpla en la vida. Dejemos que esa palabra haga su trabajo en nosotros. Y una nueva vida de lo alto será tu vida. Habiendo dicho esto, mis queridos amigos y hermanos, y esperando en el nombre de Jesucristo verles pronto el día sábado a las 7:30 de la mañana, nos despedimos en esta ocasión diciéndoles bendiciones. Chao, chao.